Capítulo 21. La noche de las intrigas. Finemiya Kiritsugu exhaló un profundo suspiro de humo. Sintió que sus nervios se relajaban y su adrenalina aumentaba. Su mirada apática por defecto se endureció con una resolución despiadada. Caminó en silencio entre una multitud de atónitos huéspedes del hotel. Observó la conmoción y el horror invadir sus rostros mientras poco a poco comenzaban a comprender la gravedad de la situación en la que se encontraban. Todos habían escapado por poco de la muerte. Detrás de la espalda de Kiritsugu había una torre del infierno diseñada por él mismo. El alguna vez grandioso Fuyuki-Ad del piso 32 ya no existía. El sonido de los restos en llamas sacudió la tierra, mientras toneladas de hormigón se desplomaban. Una siniestra nube de humo negro se cernía sobre nosotros mientras un incendio arrasaba la tierra. Kiritsugu no necesitaba darle la espalda para comprender la magnitud de la destrucción que había causado. Lo había visto innumerables veces antes. Sacó un teléfono plegable de su bolsillo y marcó un número guardado. Maiya instó estoicamente. Hasta el final, el objetivo no hizo ningún movimiento. No había posibilidad de que escaparan del edificio a tiempo, respondió Maiya impasible. Ella le respondió desde el piso 38 del aún inacabado edificio central Fuyuki. Sus ojos acerados escanearon el área a través de la mira de un rifle de francotirador. Una repentina caída libre de 150 metros. Incluso con toda la magia que había preparado, nada podría haberlo salvado. Kiritsugu se convenció de ese hecho. Por supuesto, más tarde necesitarían contactar a Irisbiel y confirmar que la maldición de Lancer sobre Saber se había levantado para estar seguros. Pero por ahora, con tantos ojos puestos en escena, no podían hacer ningún movimiento. Si los transeúntes circundantes hubieran sido eliminados de la ecuación junto con el edificio, entonces el lado de Kiritsugu podría haber continuado con la ofensiva y acorralado a Lancer y su maestro mientras todavía estaban en su punto más vulnerable. Sin embargo, por más que lo intentó, Kiritsugu no había sido capaz de seguir adelante con una táctica tan inhumana. A pesar de lo frío que era, Kiritsugu todavía tenía límites que no cruzaría a la ligera. Si realmente no hubiera habido otra manera, Kiritsugu habría masacrado a todos los huéspedes del hotel junto con el grupo de Lancer sin pensarlo dos veces. Pero existía la posibilidad de que Kainet muriera en la demolición del hotel sin necesidad de derramar sangre inocente. Entonces, Kiritsugu eligió el menor de dos males. Al menos para preservar su demacrado sentido de la moralidad, decidió perdonar la vida a aquellos lo suficientemente desafortunados como para quedar atrapados en el fuego cruzado. Se detuvo en seco y bajó el cigarrillo que tenía en la mano. Sus ojos se dirigieron hacia una madre y una hija familiares. Se encontró con la pareja antes en el ascensor. Se sintió aliviado al ver que habían evacuado de manera segura, pero fue poco consuelo cuando vio a la niña llorando mientras su madre hacía todo lo posible por calmarla en un fuerte abrazo. Los acontecimientos de esta noche probablemente dejarían una sombra en el corazón de la chica. ¿Cuánto duraría ese espectro del trauma? Sería una cuestión de la capacidad de recuperación de esa niña. Kiritsugu no podía dejar de pensar que la chica se parecía a Iri en la distancia. Si su cabello y tez fueran blancos y sus ojos rojos, habría confundido a la niña con su hija. Pero todo eso no fue más que una gota de emoción en el vasto mar de indiferencia que era el corazón de Miya Kiritsugu. Todavía tenía una guerra del Santo Grial que librar. No se desviaría de su camino en esta etapa temprana del conflicto. Volvió a colocarse el teléfono en la oreja. Maiya, retírate. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de disparos al otro lado de la línea. Luego se escuchó el ruido ahogado del metal chocando violentamente contra el metal. La llamada se cortó después de eso, dejando a Kiritsugu con una cara de descontento. Mientras observaba el fuego arder abajo, Kotomine Kirei sintió que su corazón se aliviaba considerablemente. El fétido hedor del humo llenó sus fosas nasales, pero apenas sintió pena por la destrucción ante sus ojos. En cambio, una profunda curiosidad comenzó a arder en su frío corazón. En cualquier caso, la idea misma de destruir un edificio entero no es una forma de lucha muy propia de un mago. ¿O tal vez es por eso que es tan bueno eliminando magos? Kirei preguntó en voz alta. Detrás del sacerdote, un rifle de francotirador yacía abandonado en el suelo.
La culata del arma fue atravesada con una espada larga y estrecha. Y un poco más lejos, escondida detrás de un pilar de concreto, Mailla estaba con una pistola en sus manos. Entrecerró los ojos ante el hombre que salió de la nada. El sudor le corría nerviosamente por un lado de la cara. Kotomine Kirei, dijo su nombre como si fuera una plaga no deseada. Oh. La curiosidad de Kirei aumentó aún más. Una sonrisa alegre se dibujó en su rostro. Esta debería ser nuestra primera reunión, ¿verdad? Entonces, debes tener una razón particular para saber sobre mí en particular. Miró hacia atrás y vio la forma oculta de la mujer. Tenía una sonrisa engreída, como si estuviera gratamente sorprendido de ser reconocido. Si me conoces, entonces podría adivinar quién eres, dijo Kirei con confianza. Mailla chasqueó la lengua pero no ofreció nada en forma de respuesta verbal. Sus ojos se entrecerraron y el agarre alrededor de su arma se apretó. Oye, no me hagas hablar sola, mujer. Contéstame. ¿Dónde está el hombre que debería haber estado aquí? Preguntó con dureza. Kirei arrojó algo al suelo. Rodó y se detuvo junto al pilar de Mailla. Era el cadáver de un murciélago familiarizado con un dispositivo de grabación atado a su pecho. Pero Mailla no se inmutó ante el bate y tomó ese breve segundo después de haber sido lanzado para hacer su señal. Dejó la seguridad de la cubierta del pilar y apuntó su pistola a la cara de Kotomine. Pero antes de que pudiera siquiera apretar el gatillo, Mailla sintió una punzada aguda de dolor atacar su mano izquierda y su arma se le cayó de las manos. Mailla ni siquiera tuvo tiempo de estremecerse. Rápidamente se agachó y corrió hacia el siguiente pilar adyacente, rodando bruscamente por el suelo para apoyar su espalda contra el pilar, sentándose. Ella jadeó, necesitando recuperar el aliento. Ella evaluó su mano izquierda. Ahora había un corte largo y superficial en el dorso de su mano. La sangre amenazaba con salir de la herida abierta. Kirei caminó tranquilamente hacia Mailla. Su ritmo era constante y relajado. Tus movimientos no son tan malos. Parece que has recibido un entrenamiento especial. Levanta ligeramente las manos, dejando salir 6 empuñaduras rojas de sus mangas. Lo sostuvo entre sus dedos, 3 en cada mano. En un instante, 6 delgadas hojas de metal salieron de las empuñaduras como garras. Eran las principales armas elegidas por Kotomine Kirei, las llaves negras, los sacramentos de la iglesia. Mailla se preparó, cuidando su mano izquierda herida. Pero justo cuando Kirei estaba a punto de atravesar el pilar de concreto, sus ojos captaron algo que le arrojaron. El objeto cayó al suelo a su lado y saltó alarmado. La cosa era un bote de metal. Giró sobre el suelo y soltó un silbido de humo amarillo. Al instante, todo el suelo quedó cubierto de un espeso gas amarillo. Mailla no perdió el tiempo y corrió mientras agarraba su mano izquierda. Se escapó hacia el hueco del ascensor y sin decir palabras saltó 38 pisos de un rascacielos sin terminar. Kirei agitó su abanico de garras de metal, limpiando suficiente humo para ver que la mujer había escapado. Volvió a guardar sus llaves negras en sus mangas. Se quedó mirando el recipiente de metal que estaba en el suelo y lo recogió. La cosa todavía estaba caliente al tacto ya que acababa de liberar todo su contenido presurizado. Pero Kirei tenía toda una vida de experiencia en no sentir, por lo que ignoró el dolor fácilmente. Leyó las palabras escritas en la lata, M18 amarillo 1. Reconoció que se trataba de una granada de humo del ejército estadounidense, un objeto utilizado como dispositivo de detección para las unidades de maniobra. Esa mujer no tiró esto, concluyó con decisión. Kirei caminó hacia el hueco del ascensor y contempló la peligrosa caída. Un humano común y corriente no habría sobrevivido a una caída tan alta. Pero esa mujer con equipo de grado militar solo había dejado unas gotas de sangre de su herida abierta y nada más. No había ningún cadáver ensangrentado que recoger en el fondo. Obviamente también fue entrenada en hechicería. Cerró los ojos, desterrando su decepción. Aunque no había encontrado el objetivo de su interés, aún así experimentó un ejemplo de primera mano de los métodos de ese hombre. También se enteró de su cómplice, entrenado militarmente. Los esfuerzos de esta noche no habían sido del todo infructuosos. Emiya Kiritsugu. El mago asesino, Kirei susurró el nombre del hombre de la misma manera que decía sus oraciones, solemne y austera.
Caster dejó caer su cansado trasero sobre el suelo de tatami. Su espalda empapada de sudor descansaba contra la pared de la habitación que habían tomado prestada en el templo Ryudou. Soltó un profundo suspiro, sintiendo que el peso sobre sus hombros se aligeraba ligeramente. Miró alrededor de la habitación, preguntándose cómo habían llegado a este punto. Solo había pasado una noche desde que la guerra del Santo Grial entró en pleno apogeo. Y, sin embargo, Caster ya había conocido a los otros 6 sirvientes, programó una reunión con Rider y su maestro para la noche siguiente y forjó una alianza con Berserker y su maestro. Pero sobre todo eso, de alguna manera terminó encargándose de otro niño. Matou Sakura ahora llevaba un conjunto extra de ropa de Shirou. Era una combinación sencilla de camisa blanca y pantalones cortos azules. Afortunadamente, la ropa de Shirou era solo unas pocas tallas más grande que la de Sakura y le quedaba bastante bien. La niña ahora estaba escondida debajo de una manta, compartiendo el mismo futón que Shirou y haciendo todo lo posible para ocultar el aparente sonrojo en su rostro. Junto a ellos, Kariya yacía en su propio futón. Ahora vendado y curado, ya no corría ningún peligro mortal. Pero aún así, estaba agotado por los acontecimientos de esta noche y lo más probable es que no se despertara hasta la mañana. El futón que usó Kariya era en realidad el que el templo había prestado para el uso de Caster. Pero el hombre lo necesitaba más que Caster y además, Caster era un servant. Realmente no necesitaba dormir, solo descansar un poco para restaurar pasivamente su cuerpo. Este arreglo dejó a Caster apoyado contra la pared y a Shirou y Sakura compartiendo el otro futón que tenían a su disposición. Podrían haber optado por conseguir otro futón de los monjes, pero Caster no vio la necesidad de despertarlos en medio de la noche por algo tan trivial. Ya estaban molestando bastante a los monjes al alojarse en el templo sin pagar alquiler. «Caster, ¿estás bien?», preguntó Shirou desde su futón. Miró a su sirviente por el rabillo del ojo. Caster se sorprendió. Su maestro en realidad tuvo la iniciativa de comunicarse mediante un enlace telepático mientras estaba en presencia de Sakura y Kariya. Aún así, no estaba dispuesto a elogiar al chico tan abiertamente. «Creí haberte dicho que durmieras». Eso era cierto. Cuando regresaron al templo por primera vez sin ser vistos, Caster colocó los futones e hizo que los 2 niños se pusieran ropa de dormir mientras él atendía a Kariya en otro futón. Una vez cambiados, Shirou y Sakura fueron obligados a dormir en el mismo futón por orden de Caster. «Pero no estoy cansado en absoluto», se resistió Shirou con fuerza. «Eso es simplemente que tu cuerpo se animó por la emoción de saltarse el sueño las primeras veces. Cierra los ojos y no te muevas». «Espere unos minutos y te quedarás dormido», respondió Caster. No era una sorpresa que su maestro todavía estuviera emocionado a esta hora tan tardía. Shirou había pasado la mayor parte de la tarde durmiendo después del entrenamiento matutino. Luego pasó la noche siguiendo a Caster en su excursión de reconocimiento por Fuyuki. Luego fue testigo de una pelea entre 6 servants y se unió a Caster en el rescate de Matou Sakura. Fue mucho asimilar para un niño de 7 años. Probablemente todavía estaba emocionado por el rápido ritmo en el que se habían intensificado las cosas. Pero muy pronto, la energía en su sistema alcanzaría su punto máximo y luego se quedaría dormido, le gustara o no. Caster solo estaba ayudando al chico a dar un paso adelante en esa dirección. «Estoy completamente despierto en este momento», insistió Shirou. Honestamente, ni siquiera podía considerar la idea de quedarse dormido después de ver cómo se desarrollaba todo lo que sucedió esta noche. Caster pensó que no estaría de más seguirle la corriente al chico un poco. De todos modos, probablemente simplemente se quedaría dormido en medio de su conversación. «Bien entonces». Caster suspiró, cediendo. «¿Qué tienes en mente, Shirou?», preguntó, un poco curioso por escuchar lo que su maestro tenía que decir. Shirou permaneció en silencio por un rato. Se tomó el tiempo para organizar sus palabras. «Los otros servants eran todos fuertes tal como dijiste que serían, Caster». Caster asintió ligeramente con la cabeza. «Naturalmente. Pero a mí me pareció que tú también eras bastante fuerte, Caster», dijo Shirou, sonando gratamente sorprendido. «¿Eso es lo que te pareció?». Caster resopló, sacudiendo la cabeza. «Mírame.
Parece que he pasado por un infierno. Los otros Evans podrían haber hecho lo que yo hice sin sudar. De ninguna manera, refutó Shirou, abatido. La espada de fuego que sacaste parecía muy fuerte. Luchó por describir el puro poder que sentía en la hoja brillante. Esa espada, reflexionó Caster. Pensó en el recuerdo de un amigo de su pasado que recordó recientemente. Recordó la expresión de asombro que ella le puso cuando le explicó lo que estaba haciendo. Esa espada es un caso especial. No tengo muchas parecidas, pero incluso si las tuviera, mi cuerpo simplemente no está hecho para empuñarlas correctamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Shirou. Sintió una ola de nostalgia proveniente de Caster. Se llama construcción divina, algo hecho en la era de los dioses a través de medios divinos. Esa espada fue construida para ser empuñada por un gigante. Mi cuerpo, aunque está hecho de éter y energía mágica, está diseñado para imitar el cuerpo humano que tenía cuando estaba viva, explicó Caster con cinismo. Sonaba como si estuviera orgulloso de poder empuñar la espada de todos modos y también resentido por no poder usarla sin repercusiones. Es más, se dice que el portador original de esa espada también murió por las mismas llamas que liberó esa espada. Es un noble fantasma diseñado para apuntar a cualquier cosa viva, que debería incluir a su portador. Si hubiera seguido usando esa espada por más tiempo, entonces habría muerto, dijo Caster, sonriendo irónicamente. Shirou miró de nuevo a Caster. Su brazo izquierdo estaba cubierto por la manga de la camisa de vestir que llevaba después de quitarse el abrigo. Pero a juzgar por el trozo de piel que se muestra cerca de su mano izquierda, el cuerpo de Caster estaba en mucho mejores condiciones que inicialmente en la residencia Matou. ¿Estarás bien? ¿Entonces no morirás?, preguntó Shirou, después de conocer algo de la historia de la espada de fuego. Estaré bien. Esa espada que hice era solo una sombra de la real. Si hubiera sido real, la humanidad podría haber sido borrada de la faz de la tierra, explicó Caster con humor morboso. También ayuda a que yo mismo no esté vivo. Así que todos los demás Servants y yo tenemos un poco de resistencia a sus efectos. Shirou entendió lo que Caster quería decir, pero aún así inconscientemente frunció el ceño. Sin embargo, el fuego no nos hizo daño a Sakura ni a mí. Y todavía estamos vivos. Caster asintió. Es bueno que hayas captado ese detalle, maestro. Diseñé esa espada para permitirme controlar quién se quema y quién sobrevive. Sin embargo, es muy difícil de controlar, así que casi te mato de nuevo esta noche, bromeó casualmente. Shirou no apreciaba el humor negro de su sirviente. Pero, por extraño que parezca, ya no le preocupaba tanto la perspectiva de que Caster lo matara como antes. Ahora sentía cierto grado de confianza en el hombre, pero aún así, no estaba dispuesto a dejar pasar ese comentario. No bromees sobre esas cosas. No es gracioso, reprendió Shirou. Caster resopló. Aplacó a su maestro con mucha diversión. Qué mal, qué mal. Nunca volvería a intentar matarte, lo prometo. Shirou suspiró. Sus ojos se cerraron, sintiendo una ligera caída en su energía. Miró a su derecha. Sakura de alguna manera se había quedado dormida en medio de su conversación con Caster. Al observar su rostro sereno y pacífico, Shirou apenas podía imaginar el horror que había estado experimentando hasta hace unas horas. ¿Ese Sakura y Kariya-san, qué les vamos a hacer?, preguntó Shirou adormecido. Caster se mantuvo en silencio. Pensó en el difícil camino que le esperaba. La guerra del Santo Grial apenas comenzaba, pero si las cosas iban según su plan, los acontecimientos venideros pronto se intensificarían drásticamente. Caster reconfiguró su plan para incluir a Sakura, Kariya y Berserker. Nos ayudarán a ganar la guerra del Santo Grial. No te preocupes, dijo crípticamente Caster. Ya veo, Shirou asintió. Sintió que un repentino manto de cansancio cubría sus ojos, humedeciendo su ánimo. En su estado de somnolencia, las inhibiciones de Shirou desaparecieron y se volvió más falto de tacto en sus preguntas. Caster, ¿quién eres tú?, preguntó Shirou, antes de que el sueño lo alcanzara y cerrara los ojos. En el fondo de su corazón, Shirou confiaba en Caster. Pero también dudaba de la identidad y los motivos de Caster. La segunda mitad de los acontecimientos de esta noche lo confundió.
Porque su sirviente, que supuestamente era el espíritu fallecido de un héroe legendario resucitado, estaba tan involucrado emocionalmente en las circunstancias de Sakura y Kariya? Caster miró a su maestro. El joven dormía en armonía con la chica de cabello morado a su lado. Nunca podría haber imaginado que algo así sucediera en el pasado. Dormir juntos cuando eran adolescentes era algo que estuvo sobre la mesa en algún momento de su vida, pero dormir juntos cuando eran niños era inconcebible. Para ser honesto, Caster no estaba seguro de si Sakura estaría mejor a largo plazo si se quedaba con ellos o si se hubiera quedado en el Matou, donde al menos tenía garantizada la supervivencia a la Cuarta Guerra del Santo Grial. Sin embargo, Caster no pudo soportar la idea de no hacer nada cuando se dio cuenta de lo que ella estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde para pensarlo mejor. Caster había tomado su decisión. No podría regresar aunque quisiera. Sakura serviría como seguro para forjar una alianza con Kariya, quien serviría como un peón más a sus órdenes. En cuanto a Berserker, Caster ya era su nuevo maestro. Berserker se encontraba actualmente en forma astral fuera de su habitación, esperando dócilmente órdenes. La mejora de la locura del sirviente lo había vuelto incapaz de actuar de forma independiente a menos que lo provocaran. Caster sintió que otro peso sobre sus hombros se aligeraba cuando pensó en Berserker. Había visto de lo que era capaz el Caballero Negro esta noche y no había problema para sostenerlo con más maná extraído de la línea Ley de Monte Enso. Lo que más preocupaba a Caster era curar su brazo y prepararse para su encuentro con Rider la noche siguiente. Cerró los ojos y se concentró en su recuperación, mientras imaginaba los posibles escenarios que involucrarían al rey de los conquistadores en sus planes. Esperemos que no surja nada más inesperado. En los suburbios de la ciudad de Miyama, había un cierto vecindario en el sur donde se reunían todas las familias ricas con casas de estilo occidental. Las familias en estas casas eran grandes nombres en Fuyuki que tenían orígenes adinerados de todo tipo. El más antiguo de estos edificios fue Tosaka Estate. Pero detrás de eso estaba Matou Estate. Kotomine Kirei inspeccionó la cáscara carbonizada de una mansión ante él. Todo el esplendor y prestigio que acompañaba al nombre Matou era ahora cosa del pasado. No parecía haber ninguna manera posible de que alguien pudiera haber sobrevivido a un incendio tan completo. Los cimientos de hormigón del edificio habían quedado reducidos a un endeble esqueleto de carbón. Las paredes y el techo se habían derrumbado, revelando un interior hueco que se parecía más al fondo de un cenicero que a una casa. Como parte de su aprendizaje con Tokiomi, Kirei había leído archivos que cubrían detalles sobre la familia Matou. Los Matou fueron una vez una prominente familia de magos llamada Makiri, que desde entonces había decaído en los últimos años. Según los registros, el título de cabeza de familia debería haber pasado de Matou Souken a su hijo Matou Byakuya. Pero los archivos también sugirieron que Byakuya en realidad tenía muy poco poder dentro de la familia y Souken aún tomaba todas las decisiones. ¿Hay algún superviviente? Kirei hizo una pregunta superficial. No era optimista de encontrar a alguien respirando bajo todos esos escombros, pero Tokiomi estaba hambriento de respuestas. Ninguno detectable. ¿Le gustaría que revisemos los escombros?, preguntó el asesino. Tenían órdenes de no revelar sus formas corpóreas a la ligera. No, lo haré yo mismo, se negó Kirei, suspirando con desinterés. Sintió que su curiosidad disminuía al saber que no quedaba nadie vivo para sufrir tal tragedia. Kirei pasó la puerta de hierro descuidadamente. Examinó la casa más de cerca. Su nariz se arrugó ante el fuerte olor a ceniza y carne. Profundizó en las ruinas, limpiando las nubes de humo con sus llaves negras. Llegó a una zona de menor elevación. Alguna vez debería haber sido una bodega de vinos o algo así. Quitó los escombros con un simple movimiento de muñeca. Las llaves negras cortaron los ya debilitados trozos de hormigón y madera, revelando un tesoro de fragmentos de vidrio rotos, de color ámbar y oliva. Kirei recordó que el informe decía que el supuesto jefe de familia Byakuya era un borracho prolífico. Era aquí donde había estado en sus momentos finales. Kirei-sama, este sonido. Assassin interrumpió los pensamientos de Kirei. Aguzó el oído al escuchar el sonido lento y débil de un animal en su último aliento.
Kirei limpió los restos rotos de un escritorio y encontró un trozo de carne quemada con la vaga forma del torso y la cabeza de un humano. Una sonrisa de asombro se extendió por el rostro de Kirei mientras observaba la ondulación rítmica del diafragma abierto del hombre. Todas las extremidades del hombre habían sido quemadas y su pecho estaba abierto, revelando un guiso caliente de órganos derretidos. Su rostro era una monstruosidad macabra, con carne y músculos quemados, dejando al descubierto huesos negros. «Todavía está vivo», dijo Kirei emocionado. Sintió que sus entrañas temblaban de alegría al observar al hombre moribundo ante él. Pero morirá muy pronto. Kirei se puso a trabajar. Le habían enseñado a salvar las almas de los humanos desde que ingresó al clero por primera vez. También le habían enseñado curación espiritual desde que estudió con Tosaka Tokiomi y era nada menos que un prodigio en ese aspecto de la hechicería. Si alguien podía salvar a este hombre, era Kotomine Kirei. Matou Byakuya había estado a solo unos segundos de la muerte. Pero Kotomine Kirei no estaba dispuesto a dejar que el hombre entrara al infierno todavía. Su sufrimiento en el mundo de los vivos se prolongaría y Kirei estaría allí para presenciarlo. Después de unos minutos de arduo esfuerzo, los signos vitales de Byakuya se estabilizaron. Todavía estaba a las puertas de la muerte, pero no estaba dispuesto a cruzar el umbral final por el momento. Sin embargo, una vez que finalmente recuperara el conocimiento, estaría en un mundo de dolor. «¡Asesino!», gritó Kirei. Una figura encapuchada de color negro se materializó detrás de él. Una mujer con el cabello morado oscuro recogido en una cola de caballo permanecía en silencio. Su máscara de calavera blanca sonrió amenazadoramente a la oscuridad. «Sí, Kirei-sama. Traigan este cuerpo de regreso a la iglesia». Discretamente, ordenó Kirei. Por muy cuidadoso que fuera al manejar materiales delicados, Kirei pensó que Assassin tenía más posibilidades de transportar de forma segura los restos de Matou Byakuya de regreso a la iglesia Fuyuki. Tampoco tenía mucho sentido fingir que Assassin estaba muerta en caso de que algún maestro enemigo la descubriera. «Sí, como quieras», dijo Assassin, inclinando la cabeza y abandonando el área con Matou Byakuya a cuestas. Kirei continuó con su inspección del edificio Matou. No pudo encontrar nada de interés aparte de los restos de Matou Byakuya. Fue extraño. No pudo encontrar ni un rastro del cuerpo de Matou Shouken. Entonces el fuego debió haberse concentrado fuertemente alrededor del anciano. Si el fuego realmente fue iniciado por Caster, entonces eso sugeriría que Matou Kariya era el maestro de Caster. Los informes indicaron que había una gran tensión entre Kariya y su padre Shouken. No sería lo más extraño si esa tensión hubiera llevado a Kariya a cometer parricidio. La guerra del Santo Grial simplemente proporcionó el catalizador perfecto para tal acto. Kirei pensó en su propio padre, Kotomine Risei, quien estuvo profundamente involucrado en la guerra del Santo Grial. Kirei también mataría a su propio padre mientras la guerra del Santo Grial se intensificaba desproporcionadamente. Su padre tenía esos sellos de comando adicionales. Sacudió la cabeza de sus pensamientos perdidos. Era un mal hábito común suyo. La mente de Kirei a menudo contemplaba las posibilidades más oscuras como está al azar. Era similar a cómo una persona sentiría la necesidad de saltar cada vez que estuviera en lo alto de un acantilado o un puente. Kirei escucharía seductores susurros de destrucción. «No hay otros supervivientes», concluyó Kirei después de unos minutos más de cuidadosa inspección. Luego abandonó la escena tan rápido como llegó, con el ánimo significativamente más alto que antes. Consideró la idea de pasar por Tosaka Estate para darle su informe a Tokiomi cara a cara, pero rechazó esa idea. Ya existía un código místico de comunicación en la iglesia Fuyuki para frenar cualquier sospecha de su asociación con Tosaka Tokiomi. Después de una hora de caminata sin incidentes, Kirei regresó a la iglesia Fuyuki. Estaba completamente desierto a esa hora de la noche, pero Kirei sabía que su padre seguramente estaba despierto y esperándolo adentro. Ya debería haber recibido la entrega especial de Assassin. El habitual rostro de apatía impasible de Kirei no estaba a la vista esta noche. Kirei pensó que era un poco inútil mantener la farsa de que era un maestro derrotado sin un sirviente. Caster ya había demostrado que Assassin había estado vivo después de su primera muerte en Tosaka Estate.
Una segunda muerte en el muelle no aseguraría la muerte de los demás maestros y sirvientes de Assassin. Y seguramente, los familiares que los otros maestros habían estacionado en la iglesia registrarían la salida de Kirei de las instalaciones de la iglesia esta noche. El murciélago familiarizado con la cámara CCD no era el único familiar estacionado en la iglesia. Pero fue el más singular, ya que empleaba una combinación de tecnología moderna y hechicería estándar. Kirei le había ordenado a Assassin que estuviera atento a cualquier cosa de ese tipo, razón por la cual Assassin se lo había llamado la atención. Pero aún quedaban otros familiares en la iglesia. Uno era una gota de mercurio desprevenida dejada por el lado de Kainet y Lancer. Otro era un ratón de aspecto inocente dejado al lado de Waver y Rider. Y la última era una pequeña mosca nodina que pertenecía a un tal Matou Souken. Kotomine Kirei regresó a la iglesia, pero en ese momento, solo quedaban 2 familiares estacionados en el área. La mosca había abandonado su puesto tras detectar una anomalía con su maestro. Voló velozmente en la noche, decidido a cumplir uno de los protocolos grabados en su mente. En el caso de que algo le suceda al cuerpo principal y al anfitrión, todos los familiares supervivientes deben converger y encontrar un cuerpo adecuado para la resurrección del anfitrión. La obsesión de 500 años de un hombre no debe morir. Matou Souken no debe morir. Nota del autor. ¿Previeron la resurrección de Souken? El tipo ha estado ahí durante 500 años, por lo que debe tener algunas contramedidas para todo tipo de escenarios. Dio la casualidad de que algunos de sus familiares escaparon del fuego y ahora están buscando otro anfitrión para traer de vuelta a Souken al estilo Orochimaru. Tenía este capítulo listo al 90% desde el jueves, pero en el original, Byakuya estaba muerto, pero finalmente decidí que Kirei lo salvara. Creo que será más divertido así. Proper Pro se preguntó sobre lo que le pasó a Byakuya en las reseñas. No respondí porque no estaba seguro de cómo tratar con él en ese momento. La recepción del uso del Optlaetharm por parte de Caster ha sido en general positiva, pero aún es mixta. Me doy cuenta de que no se puede complacer a todo el mundo, pero al menos la mayoría de ustedes no parece odiar la idea. Si te preocupa el equilibrio de poder y la OP, ese noble fantasma no aparecerá mucho, así que ten la seguridad. Si te sientes generoso y puedes permitirte la molestia, ¿podrías invitarme a un café, por favor? Ko-fi.com/daturas. Gracias por leer.